interferometría y difracción, aplicaciones. Ok, entonces tienes 30 minutos para exponer tu trabajo. Ok, muchas Puedes gracias. empezar. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema propuesto ya de una manera rápida. Y a manera de introducción, lo que puedo decir, comentarles que he tratado de darle una mirada panorámica, ¿no?, a lo que se refiere a la difracción y la interferometría, ¿no? Hay que primero comprender algunos fenómenos, algunos principios básicos para poder entenderlo. Así que comenzamos. Bueno, eh, lo primero es que hay que conocer a los protagonistas de esta exposición, que son las ondas, ¿no? Las ondas se las conoce como la propagación de energía en el espacio debido a alguna perturbación de sus propiedades físicas, que puede ser la densidad, la presión, etc. Esta parte es importante porque eh, una onda no tiene masa, es simplemente propagación de energía. Es importante señalar esto, ¿no? Bueno, una vez habiendo conocido la naturaleza de las ondas, vamos a ver rápidamente, de una manera sucinta, sus partes y sus características. Bueno, los picos de la onda se le conoce como crestas. Ahí está, en la parte de arriba, lo voy a poner aquí. Acá está la cresta, los picos, y la parte de acá abajo, los mínimos, por así decirlo, serían los valles. Eh, Ahora, toda onda tiene esta línea que está acá, trazada una línea imaginaria, trazada acá al medio, que se le conoce con diferentes nombres: línea de equilibrio, línea de referencia, etc. También la onda tiene una dirección de propagación, siempre se propaga hacia una dirección determinada. Otro elemento importante son los nodos, que son la intersección de la onda con la línea esta imaginaria, ¿no?, la línea de equilibrio. Eh, También tenemos la amplitud, que aquí no está, pero es la distancia entre el valle, no, mejor dicho, entre la cresta, perdón, y la línea de equilibrio, ¿no? Vendría a ser esta distancia. Esa sería la amplitud, ¿no?, que lo que mide es la intensidad de la onda, ¿no?, los efectos que produce en el medio, si es que es una onda mecánica, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, de ahí tenemos algunas características, como son la longitud de onda, que lo que mide es la distancia entre un valle hacia un valle, no, perdón, desde una cresta hacia otra cresta adyacente. Entonces, esa es la longitud de onda. Otro elemento sería la frecuencia, que es la cantidad de veces que se repite la onda por segundo. Mide los ciclos sobre segundo y su unidad es, o bueno, son los hertz, ¿no? También está el periodo, que es el tiempo que demora la onda en hacer un ciclo, ¿no? Y cabe resaltar que el periodo y la frecuencia son inversos, ¿no? Por último, ya para pasar a lo siguiente, eh, la longitud de onda y la frecuencia se relacionan, ¿no? Si la longitud de onda es grande, es amplia, entonces la frecuencia es baja, ¿no?, baja frecuencia. En cambio, si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia va a ser obviamente más mayor, ¿no? Va a ser mayor, ya que se repetiría más veces estas ondas, ¿no? Bueno, pasamos entonces. Vamos a borrar. Listo. Y vamos a ver rápidamente también la clasificación de las ondas. Están las ondas mecánicas, que son las ondas que necesitan de un medio para propagarse, sea el agua, el aire, ¿no? Necesitan de un medio, como lo es el sonido,
por ejemplo, ¿no? Es el ejemplo más claro de una onda mecánica. De ahí tenemos a las ondas electromagnéticas, y bueno, son variadas. Ahí tenemos el famoso espectro electromagnético, eh, que consta de diferentes tipos de onda que se diferencian básicamente por su frecuencia. En este caso, en esta exposición, lo que más nos interesa es la luz visible. Lo demás solamente le estamos dando una mirada muy general. Eh, Importante señalar que a las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse. Es el caso de la luz. La luz se propaga en el vacío. Es por eso que la luz del sol, la luz que emite el sol, ¿no? Estas ondas nos llegan a nosotros y se propagan por el vacío. No necesitan de un medio. Y esto es importante señalarlo porque antes se creía que sí existía un medio, el famoso éter lumínico, que bueno, de ahí ya más adelante lo volveremos a citar. Y después están las ondas gravitacionales, que eh, fueron predichas, ¿no?, por Albert Einstein en su teoría de la relatividad, pero fueron predichas, o sea, de una manera teórica. Sin embargo, hace algunos años, 5 años aproximadamente, ya hay evidencia empírica de la existencia de las ondas gravitacionales. Entonces, ya se las puede contar como un tipo de ondas más. Las ondas gravitacionales que son producto de la masa, ¿no?, de los cuerpos celestes, y son deformaciones, provocan deformaciones en el espacio-tiempo. Listo. Habiendo conocido un poco sobre la naturaleza de las ondas, que, como repito, son los protagonistas aquí, vamos a ver un principio que es fundamental para entender lo que viene, tanto la difracción y luego la interferencia, que es el principio de Huygens, ¿no? Huygens es un físico holandés, me parece. Bueno, algunos conceptos previos para entender la perturbación, que es lo que origina, ¿no?, desencadena las ondas. Siempre tiene que existir una perturbación para que se generen las ondas. En este caso es una piedrita, por así decirlo, ¿no?, lo que está en la imagen, que cae en el agua, ¿no?, y al hundirse provoca estas ondas. Otro concepto es el frente de ondas, que, bueno, ahí dice, ¿no?, es el lugar geométrico de los puntos del medio que se encuentran afectados por la perturbación en un instante determinado. Claro, los frentes de onda, ahí, en ese caso, vendrían a ser o vendrían a estar representados por estos círculos, ¿no?, estos círculos concéntricos. Al caer esta piedra en el agua, se generan estas ondas y se puede reflejar en el agua, ¿no? Se pueden ver unos círculos concéntricos ahí. A esas líneas, ¿no?, se le conoce como frente de ondas y representan a las crestas, ¿no? Acá se puede observar de una manera más gráfica. Representan estos de acá a las crestas de las ondas. Acá se puede observar de una manera más gráfica, acá a la derecha. Y el espacio que existe, ¿no?, entre los frentes de onda representa a los valles. Muy bien, este concepto es importante y fundamental para poder enunciar el principio de Huygens y para poder comprenderlo. Entonces pasamos ya al enunciado del principio de Huygens. A ver, ¿qué dice el principio de Huygens entonces? Dice que todo punto de un frente de onda inicial puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que procede. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al caer esta piedra en el agua genera ondas, los frentes de ondas están representados por esas circunferencias concéntricas. Entonces, quiere decir que, bueno, acá se genera, ¿no? Comienza así, luego así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada frente de onda, cada pico, por así llamarlo, cada cresta,
cada frente de onda, es un nuevo generador a su vez de estas ondas, ¿no? Es como por decir que generan nuevas ondas. Este principio es fundamental. Por eso es que acá, en este frente de ondas, grafican de esta manera, ¿no? Que cada frente de ondas puede considerarse como una fuente de ondas esféricas secundaria, como una nueva fuente, ¿no? Entonces, este principio de Huygens es fundamental para entender la difracción. Es fundamental. Muy bien. Entonces, ya habiendo pasado el, el enunciado del principio de Huygens, ahora sí entramos, ¿no?, a lo que es la difracción. Bueno, veamos entonces. ¿Qué es la difracción? Es un fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se reproduce al atravesar un orificio o obstáculo. Tiene lugar cuando el tamaño del orificio es del mismo orden que la longitud de onda. Entonces vamos a explicar qué está pasando aquí. Aquí tenemos una especie de, de habitación con dos orificios, uno grande aquí a la izquierda, un orificio acá a la izquierda y un orificio pequeño a la derecha. Entonces, veamos, tenemos una onda que se produce y se propaga. Entonces, al atravesar este orificio de la izquierda, que es más grande, es considerablemente más grande que el orificio de la derecha, eh, se difracta la onda, pero ocurre algo bastante particular. La onda, en este orificio más grande, al propagarse, es como que se encasillara, ¿no?, en estas, en estas, en estas proyecciones. Es como que se encasilla en solamente esta porción del espacio, ¿no? Entonces, acá a los costados se generan zonas de sombra, ¿no? Entonces, por ejemplo, este punto P que está acá afuera, a este costado, y también por acá todos estos puntos, no reciben la onda. No reciben la onda. En cambio, acá en el orificio de acá de la derecha, la onda, ¿no?, acá al difractarse se propaga en todas las direcciones y ocupa una mayor región del espacio. Entonces, este punto P sí recibe la onda, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, vamos a ver qué estaría pasando. Ahí lo que ocurre es que interviene el principio de Huygens, que acá viene la onda y cuando está acá, este frente de onda que está aquí se considera como una nueva fuente de onda secundaria. Entonces, a partir de acá se generan todas las ondas, ¿no?, en todas las direcciones. Bueno, eso depende, como acá dice, vamos a borrar esto, depende del tamaño del orificio. El orificio tiene que ser del orden de la longitud de onda, ¿no? Tiene que ser, tal vez no exactamente igual, pero sí parecido, ¿no?, para que ocurra una difracción más mayor, por así decirlo, ¿no? Acá la difracción que ocurre es limitada, ¿no?, porque hay bastantes regiones o la región de sombra es bastante mayor. En cambio acá no. Acá la región de propagación de la onda, una vez que se difracta, es mayor, ¿no? Listo. Eso entonces es la difracción. Es un fenómeno que ocurre con las ondas al atravesar o esquivar, ¿no?, ciertos orificios, obstáculos. Y la explicación de la difracción se explica gracias a
el principio de Huygens. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, ya habiendo sabido lo que es la difracción. Ya. Listo, bueno. Ahora que ya hemos visto lo de la difracción, ahora vamos a ver sobre la interferencia. Muy bien. Entonces, la interferencia vendría a ser también un fenómeno que ocurre con las ondas cuando se superponen. Entonces, se denomina interferencia a la superposición o suma de dos o más ondas, dependiendo fundamentalmente de las longitudes de onda, amplitudes y la distancia relativa entre las mismas. Entonces, aquí hay algo que debemos destacar. En nuestra lógica newtoniana, eh, dos cuerpos o la materia no pueden ocupar un mismo espacio, ¿no? En cambio, eso no ocurre con las ondas. Las ondas, dos ondas pueden ocupar perfectamente el mismo espacio-tiempo, ¿no? Y ahí pasa algo particular. Cuando sucede esto, a eso se le denomina interferencia de onda, cuando se superponen. Ahora, la interferencia se puede dar de diferentes maneras. Y básicamente son dos. Interferencia constructiva, que es cuando las ondas se superponen, ocupan el mismo espacio-tiempo, y eh, acá, por ejemplo, podemos observar la onda verde y la onda aquí marrón se superponen y coinciden, aquí coinciden cresta con cresta y valle con valle, ¿no? De las dos ondas, cresta con cresta y valle con valle. Listo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eso da un resultado, se genera una onda resultante con una amplitud mayor. Sería más o menos por decir el doble, ¿no? Y la onda resultante está azul. ¿Qué pasa con las amplitudes de las ondas que se superponen? Se agranda. Se agranda. Entonces, en resumen, ¿qué sucede cuando ocurre interferencia constructiva? Se hace más intensa la onda. La onda resultante se hace más intensa, la amplitud es mayor. Y esto es bastante importante, y es el principio que utiliza la interferometría para realizar eh, todas sus importantes avances, ¿no? Listo. Entonces, el resultado de una interferencia constructiva es una onda de mayor amplitud. Ahora, ¿qué pasaría si es diferente? Si al momento de que se superpongan, de que ocurre interferencia entre dos ondas o más, es al revés, coincidan de esta manera. La cresta con la cresta, pero para el otro lado, ¿no? Entonces, acá podríamos decir valle con cresta, y acá también valle con cresta, valle con cresta, valle con cresta. Entonces, ¿qué sucede? Y si nos imaginamos que son dos ondas luminosas, dos ondas de luz, es realmente, para mí particularmente, es bastante eh, extraordinario, ¿no? Si son dos ondas de luz, pueden generar una resultante nula si se interfieren destructivamente. Es decir, que dos ondas de luz podrían generar oscuridad. Eso es algo que a mí particularmente me deja fascinado. Es algo bastante increíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las amplitudes de estas dos? Se van a restar y se hace cero. La onda, las ondas se anulan. Entonces, la interferencia destructiva es la superposición de ondas en desfase, ¿no? Me había olvidado de mencionar que la anterior, la interferencia constructiva, cuando se encontraban cresta con cresta y valle con valle,
a eso se le llamaba que las ondas estaban en fase, ¿no? Y cuando están así, al revés, ¿no? Valle con cresta, y coinciden, se dice que están desfasadas, ¿no? O en desfase. Muy bien. Estas dos son la piedra angular, ¿no? De la interferometría, ¿no? Estos principios son utilizados en la interferometría. Bueno, de ahí viene el principio, o bueno, mejor dicho, el experimento de Thomas Young, la interferencia de Young. ¿Qué hizo Young? Eh, bueno, esto es un esquema, el de la derecha, del experimento de Young. Él hizo pasar una onda luminosa a través de una pantalla con dos orificios paralelos, con dos rendijas, el famoso experimento de la doble rendija. Entonces, la lógica nos diría de que, bueno, la lógica de una persona que, que no tiene los conocimientos, ¿no? Físicos, ¿no? Que no es tan sabía en física, que diría que la luz al pasar por acá, bueno, entonces lo que provocaría es que la luz directamente se proyecte así, ¿no? De esta manera, provocando luz a esta altura, ¿no? Un punto luminoso por acá y acá también igualito. Se proyecta de esta manera y llegue acá. O sea, solamente dos puntos luminosos, acá y acá, porque todo lo demás está tapado, ¿no? Sin embargo, lo que se pudo dar cuenta John no fue eso, sino fue que se generaron varios puntos luminosos separados también por puntos de oscuridad, paralelos todos, ¿no? Entonces, estos puntos azules, ¿no? Representarían a los puntos luminosos y entre los puntos luminosos hay oscuridad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Es algo que impresionó a todo el mundo en la época y en realidad lo que pasó fue que acá existió interferencia constructiva y destructiva. Los puntos luminosos que se generaron fue por la interferencia constructiva de las dos ondas, o bueno, de la onda que se difractó acá y acá. ¿Sí? Esas se generaron nuevas ondas que al interferirse, al existir interferencia, en los puntos luminosos que se proyectan en la pantalla que está al otro lado, generaron luz y al interferirse destructivamente en los puntos oscuros, obviamente generaron oscuridad. A ver, bueno, vamos a ver cómo estoy de tiempo, porque lo que tenía acá preparado era una explicación de lo que sucedía, pero bueno, como le dije, esto lo voy a dejar para el final de manera de complemento, si me alcanza el tiempo lo explico, y si no, o sea, lo explico así ilustrativamente, o si no, ya, quedará ahí. Este sería el Marce- resultado. Marcelo, te quedan 7 minutos, ¿no? Sí, sí, yo por eso creo que pasó una vez. Ese sería el resultado de la interferencia de Young. Pasa la luz por la doble rendija y ocurre esto de aquí, ¿no? Varios puntos luminosos y varias zonas eh, de oscuridad, ¿no? Entonces, en los puntos luminosos se generaría la interferencia constructiva entre las ondas que pasarían difractadas por estas rendijas y en los puntos de oscuridad, interferencia destructiva. Muy bien, pasamos entonces al experimento de Michelson y Morley, que sentó las bases de lo que es la interferometría. Es más, a Michelson se le considera como el padre de la interferometría. Ellos inventaron un instrumento que eh, producía luz, acá al medio un semiespejo que dejaba pasar el 50% de la luz y el otro 50% lo reflejaba de esta manera, ¿no? En un ángulo de 45 grados aproximadamente. Al otro lado, un espejo, al otro lado, otro espejo. Eso sí, espejos netamente, espejos netos. Y acá, un detector o pantalla. Entonces, ¿qué pasa? La luz sale de la fuente, choca en este espejo, en ese semi-espejo, que está eh, ahí, ¿no? A 45 grados. La mitad de la luz pasa la luz hacia el otro lado y la otra parte
es reflejada hacia el espejo de acá arriba, a este espejo. Se refleja la luz para acá y otra porción de la luz pasa. Entonces, estos como son espejos, lo que hacen es que esta onda rebote hacia acá y esta onda también rebote y se vuelvan a encontrar aquí, en este semiespejo, que lo que hace es que al encontrarse acá, las ondas lleguen y se interfieran, ¿no? Se superpongan. Esta onda verde que vino por acá y esta onda naranja. Se superponen produciendo interferencia. Ahora, la interferencia depende de si es constructiva o destructiva. Ahora, lo que hicieron Michelson y Morley fue ubicar los espejos a una misma distancia. Entonces, las ondas al encontrarse, al interferirse, están en fase. Entonces producían luz aquí, en la pantalla. ¿Qué pasaría si no llegaran en fase, si llegaran desfasadas? Bueno, no se vería nada aquí en la pantalla. Eso se debería a tal vez una distancia mayor, ¿no? de un espejo con respecto a otro, ¿no? Con respecto al semiespejo de acá. Entonces, eh, este experimento fue sumamente importante para la época porque permitió demostrar que no existe el medio donde se propaga la luz, porque independientemente de donde se ubiquen los espejos, siempre las ondas de la luz llegaban en fase. Entonces, eso permitió demostrar que no existía el éter lumínico. ¿Sí? Y permitió también corroborar, darle la razón a Albert Einstein. Bueno, esto lo había preparado, pero mejor lo pasamos ya a la parte final, que es entonces, con todo lo que hemos visto, comprender lo que es la interferometría, ¿no? La interferometría se sirve de todos estos principios y lo que es un método de medición ultra preciso. ¿Por qué? Porque utiliza este fenómeno de la interferencia y es ultra preciso. ¿Por qué? Porque cuando se realizó o cuando se realiza el experimento de Michelson y Morley, eh, por ejemplo, cuando las ondas llegan en fase y todo se proyecta el punto luminoso en la pantalla, es un experimento ultra sensible. ¿Por qué? Porque cuando se está haciendo, por ejemplo, y se aplaude, se generan vibraciones en el ambiente, ondas. Esto, por más que sea tan leve, las ondas lo sienten, ¿no? Porque interactúan con las ondas de luz. Entonces, es ultra sensible eh, el método interferométrico. Por eso es que sirve para medir con tanta precisión, ¿no? Distancias, medidas de tamaño de la milésima de un protón, por ejemplo. Entonces, es un método, la interferometría es un método de medición que aplica el método de la interferencia de las ondas. Generalmente ondas de luz, radio, sonido, las mediciones pueden incluir otras determinadas características de las ondas y los materiales. Entonces, sirve para medir distancias utilizando el desfase y, y las ondas, ¿no? En fase, el desfase y la fase. Para medir objetos, distancias, cosas, etc. Muy bien. Por último, las aplicaciones. Se utiliza en la astronomía para medir el radio de una estrella, entre otras cosas. Se utiliza en las telecomunicaciones, con la fibra óptica, ¿no? Que utiliza también este fenómeno de la interferencia, por lo tanto, interviene ahí la interferometría, la oceanografía, ¿no? Con las ondas del mar, la sismología, que creo que es bastante claro. Y por último, ya para terminar, esta es la parte final, esto es importante. ¿Qué cosa es? Es LIGO. LIGO es un observatorio de ondas gravitacionales que se encuentra en Estados Unidos y que en realidad lo que es un interferómetro gigantesco. Ahí podemos observar eh, los dos brazos que tiene, uno por acá, otro por acá y por acá. Entonces, eh,
tiene, al final de estos brazos de 4 kilómetros, tienen espejos, ¿no?, altamente reflectantes, ¿no?, lo que se conoce como la cavidad de Fabry, pero que tienen espejos altamente reflectantes, que en realidad lo que hacen, ¿no?, en estos 4 kilómetros es esos espejos, eh, en realidad es como si fueran no 4 kilómetros, sino 4000, porque los espejos son altamente reflectantes. Y entonces, esto lo que permitió fue descubrir, sentir, detectar por primera vez una onda gravitacional en el año 2016. Por primera vez en la historia había evidencia real, empírica, de una onda gravitacional que fue recibida de hace desde mil millones de años luz. Es decir, esa onda vino del pasado. Hace muchos años, mucho tiempo, millones, dos agujeros negros colisionaron. Se dice que con masa 30 veces superior a la del Sol. Y esas ondas llegaron en el 2016 a nuestro planeta. Y son, llegaron tan atenuadas, ¿no?, porque obviamente a una distancia tan grande y hace tanto tiempo, tan atenuadas que solamente este poderoso interferómetro lo pudo detectar, ¿no? Entonces, la interferometría eh, propició uno de los mayores descubrimientos eh, de la historia contemporánea, ¿no?, de una onda gravitacional y de demostrar lo que Einstein había dicho teóricamente. Y bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias. Ok, has usado 32 minutos para tu exposición. Ok, vamos a iniciar la ronda de preguntas. La primera pregunta es, indique cuáles son las propiedades de la luz. ¿Cómo? Propiedades de la luz. ¿Cuáles son las propiedades de la luz? Propiedades de la luz. Ok. Am, eh, bueno, ahí sí como tal podríamos decir que em, bueno, podría ser lo que había mencionado inicialmente, lo de la frecuencia, ¿no?, la longitud de onda. Ahí sí, no sé si sería eso de ahí o tal vez sería otra cosa. Eh, ¿La luz es una onda? Sí, claro. ¿Qué tipo de onda? Es una onda electromagnética, Ok. ¿Por qué se dice que es electromagnética? porque no precisa de un medio para su propagación, en No, contraposición de las no, ondas mecánicas. no. ¿Por qué se dice que es electromagnética? Bueno, podría ser porque es provocada o provoca campos eléctricos magnéticos. Ok, o sea, está compuesta de un campo eléctrico y un campo magnético, ¿no? ¿Verdad? Y son Ujú, mutuamente perpendiculares. claro. Ok, ¿qué otra propiedad? Una de sus propiedades fundamentales. Bueno, lo que había mencionado hace un rato, que no necesita de un medio, ¿no? Porque se puede propagar en el vacío. No. Otro. Esa es lo más básico. Otra propiedad fundamental de ella. Ah,
Tú hablaste que las ondas no tienen masa al inicio. ¿Por qué dices que una onda no tiene masa? Bueno, de acuerdo a lo que he leído es que una onda, lo que en realidad es energía, ¿no? No es masa. ¿Las olas del mar no tienen masa? Las ondas del mar, Sí. eh, en realidad las ondas, eh, la masa en realidad es la masa del agua, ¿no? Ya, pues. Lo que generan las ondas es simplemente alterar esa masa. No. La luz tiene una de sus propiedades fundamentales, es que tiene un comportamiento ondulatorio y corpuscular, Ujú, ¿no? ¿Verdad? Ok. La luz, como no sé si te equivocaste allí, no tenías bien claro el concepto, ¿ok? Una de sus propiedades fundamentales es que no tiene masa. La luz no tiene masa. Por eso que se puede propagar con la rapidez de la luz, ujú. ¿ok? Esa es una de las propiedades fundamentales, ¿no? ¿Ok? Se comporta como onda y se comporta como partícula. Ambos comportamientos tienen entonces. Claro, un comportamiento dual que se le conoce, ¿no? Ujú. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos para observar el fenómeno de interferencia? Y bueno, para que ocurra la interferencia, eh, las ondas tienen que tener una longitud de onda parecida, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en el caso de la interferencia constructiva, tienen que estar en fase. En el caso de la interferencia destructiva, tienen que estar en ¿Qué desfase. significa todo eso? Pues resúmelo, o sea, dame tres requisitos fundamentales para que ocurra el fenómeno de interferencia. A ver, tres requisitos. A ver. A ver. Bueno, Uno ya lo has mencionado, ¿no? tienen que Uno ya lo has existir, mencionado. tienen que existir ondas. Uno, bueno, las luces, estamos hablando de ondas de luz, ¿no es verdad? Claro, tiene que existir luz, Ok. ondas de luz. No, si estamos, o sea, interferencia se supone que es, ¿qué cosa? Ya lo mencionaste ya en tu presentación. Superposición. Uno es superposición, ok, superposición de ondas, ¿no es verdad? Ujú. Ok, la otra es Eh, tiene que existir. eh, eh, bueno, las ondas se tienen que superponer. eh, Suma de amplitudes, podría ser. la suma es superposición, ¿no? Bueno,